Voy a hacer una, voy a hacer una corta oración y empezamos. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has permitido estar aquí, conectados en la virtualidad. Yo te pido que seas tú ayudándonos a entender, a interiorizar todo esto que vamos a mirar, este cortico estudio que vamos a tener. Que, que seas tú ayudándonos a comprender y a discernir tu palabra, eh, no a lo que nosotros queremos que se acomode, sino que tu palabra sea ejerciendo su función, y es que nos instruya y nos guíe a toda verdad. Te pido que seas tú tomándome eh, y a la vez quitándome, para que no sea lo que yo diga, sino que sea lo que tú has establecido en tu bendita palabra. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, eh, empezamos con la primera fiesta, que obviamente es Pesaj. Entonces, quiero que vayamos primeramente. Raquel, hola, saludos. Me alegra que estés conectada con nosotros. Igual a Erika, que está conectada desde México. Gustavo, me alegra que estés acá. Y Roberto. Vamos a Primera de Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 6 y verso 7. Y les leo desde la... Hey Teo, me alegra que estés por aquí conectado. Primera de Corintios 5, 6, 7. Yo leo en la Reina Valera contemporánea. Me gusta mucho utilizar la Reina Valera contemporánea porque es la Biblia que más estamos acostumbrados a utilizar. Entonces tiene un lenguaje al que estamos muy adaptados. Y también me gusta utilizarla porque así usted puede ver desde una Biblia que es muy tradicional, que el mismo texto de una manera o con una lectura simple usted se puede dar cuenta de las cosas, que no hay que ir necesariamente al griego ni al hebreo. Entonces leo 1 Corintios capítulo 5, verso 6 y verso 7. No está bien que ustedes se jacten. No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Entonces esto inmediatamente lo lleva a uno a pensar en qué. Cuando dice fermentar toda la masa, un poco de levadura. Uno antes de entrar en todo esto de las fiestas y la celebración de las fiestas, uno literal pensaba en, en el pan y la levadura. Pero ya uno estando en esto de celebrar y de guardar Torah, uno inmediatamente piensa en la fiesta de panes sin levadura. Lo lleva uno inmediatamente a pensar en eso. Verso 7. Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad son. Y ahí hay un punto. Entonces aquí estamos hablando de eliminar el hametz, eliminar la levadura y tener un pan ácimo. Inmediatamente eso nos lleva a fiesta de panes sin levadura de Hat Hamatzot. Sigo leyendo después del punto. Nuestra Pascua es el Mesías. Ya es el Mesías, ya ha sido sacrificado por nosotros. Entonces toma más relevancia porque cualquier persona que haya celebrado Pesach y Hag Hamatzot saben que prácticamente se convierten en una sola fiesta. Porque el Cordero Pascual se sacrifica el 14 entre las 2 tardes, o sea, entre las 12 del día y las 6 de la tarde, en esa hora, en esas 6 horas, es cuando se sacrificaba el Corbán Pesaj o el Cordero Pascual, y después esa persona tomaba el cordero y lo llevaba a casa, y ya cuando caía el sol celebraba panes ácimos. ¿Cómo? Era una cena donde estaban los panes, las hierbas amargas y el cordero. Entonces aquí en estos dos pasajes
cuando el apóstol, cuando el Sheliach Saúl o Pablo nos está mostrando y está diciendo: "Ay, despójese de la vieja levadura, preséntese como un pan que no está leudado, porque nuestro Pesaj, nuestro Cordero Pascual fue sacrificado". El lenguaje es demasiado obvio, que está haciendo una asociación con la fiesta de Pesaj y Hat Hamatzot, que hoy básicamente se llama Pesaj. Cuando usted dice va a celebrar Pesaj, está celebrando las dos celebraciones. Pero lo más interesante, y quiero que usted lo lea en su Biblia, la que tenga ahí a la mano, vamos a leer el verso 8. El verso 8, aquí en la Reina Valera, dice: "Así que celebremos la fiesta". No sé cómo dicen las Biblias de ustedes. Aquí en la Reina Valera contemporánea dice: "Así que celebremos la fiesta". ¿Cuál fiesta? Es demasiado evidente. Según el verso 6 y el verso 7, hablando de panes ácimos, hablando del Cordero Pascual, pues ¿de qué fiesta está hablando el apóstol? Obviamente está hablando del Pesaj. Entonces dice: "Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes ácimos, de sinceridad y verdad". Entonces aquí el mismo apóstol, aquí Pablo está diciendo que celebren la fiesta, y no le está hablando a judíos, le está hablando a la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria, una ciudad que tenía canal, como el canal de Panamá, a la que desembarcaban n cantidad de personas de n cantidades de nacionalidades. Era una ciudad principal del Imperio Romano y allí había una comunidad. Entonces no podemos pretender que los Kehilot de Corinto fueran solamente personas de ascendencia judía o israelita. Eso es imposible. Una ciudad como Corinto. Allí por lo menos habían judíos y gentiles. Y esos gentiles pueden ser de X, Y o Z nacionalidad. Y a todos les está diciendo que celebren la fiesta. Y está haciendo una alegoría entre la levadura y el pecado. ¿Sí? Y el presentarse con un corazón limpio es una representación de ¿qué? De los panes ácimos. Entonces aquí de entrada estamos viendo que 1 Corintios capítulo 5 del verso 6 al verso 8 tenemos una fuerte conexión con Pesaj, con panes sin levadura. Ahora vamos a capítulo 3. Este sí es un poco más profundo. Bueno, con solo esto que yo les acabo de mostrar, puede ser evidencia más que suficiente para mostrar de que se celebraba, de que la iglesia del primer siglo efectivamente celebraba las fiestas bíblicas. ¿Cómo Pablo va a decir, siendo él un judío, un israelita, cómo le va a decir a la comunidad de Corinto que celebre fiesta, pero a la de Galacia no? Eso sería una cosa que no tiene lógica. ¿O cómo le va a decir a los de Éfeso que no la celebren? Si él le dice a los de Corinto, posiblemente le decía a los de Éfeso, a los filipenses, mejor dicho, a toda Asia Menor, desde Italia hasta Jerusalén. Y si le dice a ellos que celebren la fiesta de Pesaj, posiblemente también incentiva la celebración de Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, pues, prácticamente todas las fiestas, porque no me imagino a Saúl permitiendo celebrar Pesaj, pero no celebrando Yom Kippur, o no celebrando Sukkot. Pero igual hay que poner más evidencia, pues, sobre la mesa. Hay que tratar de poner todas las cartas sobre la mesa. Entonces vamos a capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Voy a leer verso 9, verso 16 y verso 17. Porque nosotros somos colaboradores de Elohim, y ustedes son el campo de cultivo de Elohim, son el edificio de Dios. Verso 16. Él está asociándonos a nosotros con el templo. Verso 16.
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Ruach HaKodesh habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él, porque el templo de Dios es Kadosh y ustedes son ese templo Kadosh. Entonces, esto hay que asociarlo con capítulo 5. ¿Por qué? Vamos a a segunda de Crónicas, donde tenemos un evento muy interesante. Segunda parte de las Crónicas de los Reyes, capítulo 29. Tenemos a un rey llamado Ezequías. Este rey estaba reinando, valga la redundancia, en el reino de Judá, o sea, en la parte de abajo, en la parte sur, donde está Jerusalén. Este rey Ezequías era hijo de un rey llamado Ahaz, y este rey fue terrible, tan terrible que primero hizo quitar todo el oro del templo y se le dio como tributo a un rey, al rey de Asiria, no estoy seguro, lo tengo que revisar, que no lo revise. Prácticamente hizo sellar las puertas del templo, o sea, cerró el templo y puso alrededor de todo Jerusalén y en todos los lugares altos puso lugares de adoración a los dioses paganos. Puedo acercarme al micrófono, está muy pasito. Mejor así, deberían de ponerle un poquito de volumen. ¿Me escuchan bien? Que alguien me escriba en el chat. No tienen que activar el micrófono, solo necesito que me escriban en el chat si me están escuchando bien o si es que no tenemos buen sonido, para que me confirmen. Entonces, tenemos a este rey que fue tan macabro, este rey Ahaz, que hizo sacrificar uno de sus hijos al dios Moloch. Le gustó mucho el lugar de sacrificios que había en Damasco, lo que es hoy en Damasco, y le mandó al sumo sacerdote el diseño y le dijo: quiero que me quiten el altar que hay de bronce y pongan este altar, y mandó el diseño. Así de macabro fue este hombre. Realmente estaba totalmente alejado del Dios de Israel, del Dios de sus padres. Llega este rey Ezequías. Bueno, obviamente esas consecuencias para el rey Ahaz fueron terribles, pero llega este rey Ezequías, temeroso del Eterno, y le leo en capítulo 29, verso 3. Lo primero que hizo este rey, dice: en el mes primero, que es Nisan, del primer año de su reinado, y cuando se empezaban a contar los años de los reyes, en el primero de Nisan. El conteo de los reyes se hace siempre desde el primero de Nisan. Ezequías abrió las puertas del templo del Señor y las reparó, o sea, empezó a reconstruir el templo del Dios de Israel, del Dios de sus padres. Convocó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental, o sea, en el atrio de las mujeres, y les dijo: escúchenme, levitas, santifíquense en ustedes ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus padres, saquen del santuario toda impureza, porque nuestros padres se han rebelado. Han hecho lo malo a los ojos del Señor nuestro Elohim, pues lo han abandonado, se han apartado del Mishkan, del Beit HaMikdash, y le han dado la espalda. Eso fue lo que ocurrió realmente. Entonces, venía Pesaj, y él lo que quería era acelerar y apurar para poder celebrar Pesaj. Entonces, para poder celebrar Pesaj hay que presentar un Corbán Pesaj, una ofrenda de Pesaj.
¿Cómo es esto? Usted tiene que separar el día 10 del mes 1, o sea, el 10 de Nisan, separar un cordero del resto de la manada. Durante 3 días usted tiene que validar que el cordero no coge, no está enfermo, esté, mejor dicho, en óptimas condiciones. Y usted el 14, entre las 2 tardes, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, vuelvo y repito, tenía que ir al templo, entregarle a un cohen el cordero, él hace el sacrificio, derrama la sangre, lo separa en 9 porciones, la saca pues obviamente todo lo de adentro y le entrega el animal ya preparado. Usted lo toma crudo y dentro de la ciudad de Jerusalén habían unos hornos gigantescos comunes. Usted pone a asar ese cordero ahí y ya después de que está asado lo lleva a su casa para la fiesta en la noche, para la cena de panes ácimos. No se puede celebrar Pesaj. Ellos no podían celebrar Pesaj porque el templo estaba totalmente en ruinas, abandonado, sellado. Habían puesto otro altar pagano, habían hecho derribar o cerrar el altar de bronce. Entonces lo que hace Ezequías es, el primer día del primer mes, le dice a los sacerdotes y levitas, ustedes primero se van a santificar y van a santificar o a limpiar el templo. Y esto inmediatamente nos recuerda lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, es limpien y quiten de ustedes, que ustedes que son el templo, quiten la levadura que representa la idolatría, el pecado y pues todo este tema. Entonces, empiezan efectivamente con esto. Y nos vamos para el verso 35, donde dice: y así hubo abundancia de holocaustos con la grasa de las ofrendas de paz y las libaciones para cada holocausto, y el servicio del templo del Señor quedó restablecido. La abodá. Servicio es abodá. Y la abodá representa o es una alusión a lo que hace un jardinero en un jardín. Y es mantener el jardín en óptimas condiciones. Y el templo dentro, en el lugar santo, estaba decorado como si fuera un jardín. Usted puede ver eso en Primera Reyes capítulo 7. Está decorado con palmeras, con frutos, con flores, dibujos de animales. Habían más de una menorá, habían como 14 menoras. Entonces cada menorá es un árbol. Era como un jardín. ¿Y qué dice en 1 Corintios capítulo 3 verso 9? Que nosotros somos cultivo de Dios. Que nosotros somos esos árboles sembrados. Por eso dice en Salmo capítulo 1 que aquella persona íntegra es como un árbol plantado junto a corrientes. Y nos vamos para capítulo 30, verso 1, 2 y 3. Después Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá, no solo en Judá, envió mensajeros por todo el territorio, al reino del norte y al reino del sur, dice. Después Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que vinieran a Jerusalén y celebraran la Pascua del Señor y Dios de Israel en el templo del Señor. El rey había acordado con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén celebrar el Pesaj en el segundo mes, ya que entonces no la podían celebrar porque no había suficientes sacerdotes santificados, ni tampoco el pueblo se había reunido en Jerusalén. ¿Por qué celebraban el segundo mes el Pesaj? Porque se demoraron 16 días haciendo la limpieza del templo. O sea que ya había pasado el 14 y el 15 de Nisan para la fiesta. Por eso la celebraron en el segundo mes, o sea, el Pesach Shemi. ¿Dónde está eso? Capítulo 29, verso 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Está claro cuándo empezaron a santificarse. A los 8 días del mismo mes fueron al pórtico del Señor y 8 días después habían santificado el templo del Señor. Se demoraron 8 días para santificar a los sacerdotes y levitas y 8 días para limpiar el templo. El día 16 del mes primero habían terminado.
Entonces todo este tema de limpieza, de santificación, de quitar, de sacar el hametz, está representado con el Pesaj. Por eso capítulo 3, 4 y 5 de 1 de Corintios giran en torno al concepto de Pesaj, de panes sin levadura. ¿Ok? Porque un templo que no está santificado no puede celebrar Pesaj. Y si yo soy ese templo, entonces yo santifico este templo para poder celebrar Pesaj. Por eso Pablo dice, ustedes son el templo de Dios, ustedes son cultivo de Dios. Preséntense con cómo se van a presentar ustedes, celebremos la fiesta, pero saque, así como usted saca la levadura de su casa, saque la levadura de su corazón. Una persona que no celebra fiestas no entiende a Pablo. Pero como la comunidad de Corinto celebraba fiestas, entendían lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Sí? Esta sí me toca ponerle la presentación. Voy a cambiar de encuadre. Les leo, este es David Rudolph. Parece que casi todas las iglesias en Asia, donde Pablo dedicó gran parte de su ministerio, así como las iglesias en Asia Menor, Cilicia, Siria y Mesopotamia, observaron el Pesaj de los gentiles según el calendario de las fiestas judías, en el día 14 del primer mes de Nisan. Lejos de ser un grupo cismático menor, los cristianos que celebraban la Pascua de los gentiles el 14 de Nisan se extendían a través de una vasta región geográfica. Muchos de estos gentiles cristianos la celebraron con los judíos y la similitud de la celebración con la Pascua judía variaba probablemente de comunidad en comunidad. Esto es un dato histórico que me gusta pues como compartirles. Suficiente evidencia para Pesaj. Que eso debe ser suficiente evidencia para demostrar que se celebraban las fiestas bíblicas. La iglesia del primer siglo celebraba fiestas. Esto es evidencia más que suficiente, pero vamos a seguir. Salimos de Pesaj, salimos de panes ácimos y vamos a Shavuot. Si ellos de pronto celebran Shavuot, obviamente deben tener en cuenta el Omer. Porque no hay manera de celebrar Shavuot si usted no cuenta el Omer. ¿Ok? Entonces, Hechos capítulo 20, verso 6. Capítulo 20, verso 6 dice así. 26. Nosotros salimos de Filipos en barco después de la fiesta de los panes sin levadura. Y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas. Allí nos quedamos 7 días. Entonces ellos esperaron a que pasara la fiesta de panes sin levadura, porque ¿cuánto dura la fiesta? 7 días. Entonces ellos celebraron la fiesta allí donde estaban, en Filipos, y ellos no zarparon en la fiesta. Ellos esperaron a que terminara la fiesta y ahí sí zarparon. O sea que para ellos el tema de la fiesta es un asunto importante. Porque si para usted la fiesta no significa nada, usted zarpa cualquier día. Usted sale, simplemente sale. Pero ellos esperaron a que terminara la fiesta y zarparon, ¿ok? Entonces el hecho de posponer el viaje hasta que pasara la fiesta muestra que ellos tenían esto como una fecha importante. Ahora vamos a verso 16 de capítulo 20 de Hechos. Pablo se apresuraba porque de ser posible quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés, o sea, Shavuot. Así que había decidido pasar de largo a Éfeso y no detenerse en Asia. ¿Por qué? Porque él esperó a que terminara panes ácimos, Hat Hamatzot, y de ahí, de Filipos, tenía máximo 49 días
para llegar a Jerusalén. Él no le daba el tiempo para entrar a Éfeso y después llegar a Jerusalén. Entonces él dijo, no, me sigo de largo porque yo quiero llegar a la fiesta de Shavuot. ¿Por qué quería llegar a la fiesta de Shavuot? Porque en Deuteronomio capítulo 16, verso 16, nos habla de un mandamiento que es las fiestas que hay que peregrinar. Dice, 3 veces al año todos tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, o sea, Jerusalén, donde se estableció el templo. Se presentarán en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, Shavuot, y en la fiesta de las enramadas, en Sukkot. Entonces, él se apresuraba para poder lograr llegar a Shavuot, para celebrar la fiesta en Jerusalén. Para él fue tan importante que él pasó de largo y dijo, no alcanzo a llegar si me detengo en Éfeso, me sigo derecho. Celebré la fiesta en, no me acuerdo el nombre, en Filipos, no alcanzo a llegar. El viaje obviamente debió haber sido muy largo, porque obviamente no puede dejarlo para 49 días, porque pues tenía que llegar primero, desembarcar, ubicarse. Entonces él tenía que llegar por lo menos un día antes de Shavuot. Y pues para eso hay que contar. O sea que él debía ir contando por lo menos el Omer. Y se debió dar cuenta de que contando el Omer y los días de viaje no le daba. Si entraba a Éfeso, no le daba para llegar a Jerusalén, llegaba de pronto tarde a la fiesta. Y leemos en Hechos capítulo 4, capítulo 20, verso 4. Vamos a ver un dato muy importante aquí. Y es, lo acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Lo acompañaron y zarparon. Ellos zarparon. Ellos estaban todos allá en Filipos. Verso 27 de capítulo 21. Verso 27, 28 y 29. Todas estas personas, todos ellos eran de origen gentil. Inclusive ahí nos menciona que había por lo menos unos de Filipo y hay unos por lo menos de Tesalónica. Nos lo menciona el verso. Y entonces ahora nos vamos para capítulo 21, verso 27, 28 y 29. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia, 7 días de qué? Él se había llevado unos gentiles, él se había ido para allá y estaba apresurado porque él había hecho un voto nazareo. Y la comunidad de Jerusalén le dijo, presenta tu voto y paga las ofrendas tuyas y las de estos otros 5. Eso, si ya está si Pablo descartó todo el templo, todo el sistema sacrificial, entonces él qué hace pagando los votos nazareos de 5 personas. Eso era bastante costoso. Había que presentar un cordero, una cordera y un carnero. Un becerro. Y había que presentar una canasta de hojaldras y una canasta de tortas. Y adicional a eso había que presentar unas libaciones. Entonces eso era costoso, porque eran 5 corderos, 5 corderas, 5 canastas de hojaldras, 5 libaciones. Eso fue un dinero. Y si él dice, no, es que el tema del templo ya no me importa, entonces él para qué lo hace. Porque se apresuró para llegar al templo antes de la fiesta a presentar su voto de nazareo, porque ese voto se culminaba en el templo. El sacerdote rapaba la cabeza a la persona, tomaba el cabello y cuando ponían el sacrificio a quemar, estaba el fuego, estaba el animal allí, la carne se estaba asando, ponían los cabellos que cayeran encima y se consumieran. Debía ser ahí en el templo. Entonces si él estaba haciendo un voto nazareno, sabía que tenía que presentarse delante
del sacerdote, que el sacerdote lo rapara y tomaran sus cabellos y los sacrificios en el azará, en el lugar de sacrificios, y sobre el fuego pusieran los cabellos. Y era un asunto costoso, y no solo él, los otros también. Entonces, él estando ahí en el templo, culminando su voto nazareo, verso 27, dice: cuando estaba por cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia lo vieron en el templo, así que alborotaron a toda la multitud y lo aprendieron. Ellos estaban en Asia, ellos sabían lo que Pablo estaba haciendo en las comunidades de Asia y habían viajado a la fiesta. Y cuando lo vieron, lo reconocieron obviamente. ¿Y este qué hace en el templo? Si este está diciendo, eso es lo que uno cree, ¿cierto? Entonces, verso 28. Al tiempo que gritaban: varones israelitas, vengan a ayudarnos. Este es el hombre que por todas partes anda esparciendo sus enseñanzas en contra del pueblo, de la ley y de este lugar. Pero obviamente eso era una calumnia. Estaban calumniando a Pablo para que lo aprendieran. Porque si él está en contra del pueblo, de la ley y de ese lugar, entonces, ¿qué hace presentando un voto nazareo? ¿Qué hace pagando el voto nazareo de otros 4? ¿Por qué no se quedó en Filipos? ¿O por qué no entró a Éfeso y se quedó por allá? ¿O por qué no se entró a Tesalónica? ¿Por qué viaja a Jerusalén? Entonces estas personas lo que están diciendo es una blasfemia, es una mentira, es una calumnia en contra de Pablo para poderlo aprender. Posiblemente le tenían envidia, estaban enojados con él, no sé los motivos, ¿sí? Y no solo eso, sino que han metido a unos griegos en el templo, con lo que ha profanado este santo lugar. Hay un lugar en el 500 por 500 codos que se llama el Soré. Y eso es un murito más o menos de 1,20 m. De ese murito para adentro ningún gentil puede pasar. Entonces estaban acusándolo a él de haber introducido gentiles porque lo vieron llegar con gentiles. ¿Cuáles gentiles? Verso 29. Y es que en la ciudad ya habían visto a Pablo con Trófimo y el de Éfeso, y pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Lo habían visto por ahí en la calle con estos gentiles que leímos ahorita en capítulo 20 y pensaban que los había introducido al templo, pero él se los llevó para Jerusalén. ¿A qué se los llevó a Jerusalén? Ah, no, muchachos, ustedes se quedan ahí en un rincón mientras yo celebro la fiesta y ustedes no. Él fue a celebrar y ellos fueron a qué? Posiblemente también fueron a celebrar la fiesta, solo que ellos no podían entrar al templo porque eran gentiles. Pero ellos fueron a celebrar, a ver, a conocer todo. No fueron de turistas, que si fueran a turistear, pues van en cualquier momento, porque es preciso para la fiesta de las semanas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Pablo celebraba las fiestas, pero también permitía que los gentiles celebraran la fiesta, solo que él entendía que los gentiles no podían entrar al templo. Un gentil podía presentar un sacrificio, pero no podía entrar, entregarle, él tenía que entregarle afuera el sacrificio al sacerdote, y el sacerdote ya entraba y presentaba el sacrificio. Posiblemente estos gentiles fueron con Pablo a celebrar la fiesta, pero ellos no entraron con Pablo a hacer el voto nazareo, ni a presentar sacrificios. ¿Sí? Mucha evidencia también tenemos con Shavuot. Entonces ya vamos con Pesach, vamos con Hat Hamatzot, panes sin levadura, vamos con el conteo del Omer, porque había que contar para poder saber llegar en qué momento era Shavuot, y ya estamos viendo que se fue a celebrar Shavuot y a presentar un voto nazareo, o sea que él también no había descartado el templo ni el sistema sacrificial, y ya habían pasado muchos años de la muerte, resurrección y ascensión de Yeshua. ¿Ok? Porque es que estamos hablando de los últimos años del ministerio de Pablo. Habían pasado décadas de Pablo. Hablando de Yeshua como el Mesías. ¿Sí? Ahora vamos a mirar Yom Teruah y Yom Kippur. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16
y verso 17. Si la encuentro, con mucho gusto. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y verso 17. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí la palabra es alpingo en el griego. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado. O sea que cuando Yeshua venga, unos habrán muerto, pero otros todavía estarán vivos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Adón, y así estaremos con el Señor por siempre. Esa palabra trompeta, ¿a qué nos lleva? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Aquí les habla a los de la comunidad de Tesalónica de una trompeta, y no tuvo que explicarles en la carta. O sea que ellos entendían qué significaba esa trompeta. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15 verso 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que tanto la comunidad de Corinto como la comunidad de Tesalónica entendían qué era esto de la trompeta. ¿Qué es la trompeta? Una persona que no celebra fiestas se imagina una trompeta. Pero usted que celebra fiestas, y usted que es bien juicioso celebrando las fiestas, usted sabe que se está haciendo la alusión al día del Teruah, el día de la fiesta del primer día del séptimo mes, que está hablando de la fiesta de las trompetas. Entonces esta trompeta pasará desapercibida si no se está familiarizado con las fiestas. Pero lo que estamos viendo es que tanto la comunidad de Corinto como la comunidad de Tesalónica estaban entendidos, porque él no tiene que explicar esta trompeta. Él simplemente dice sonará la trompeta. O sea que se asume que tanto Corinto como Tesalónica entendían el significado de la palabra trompeta. Él no tenía que empezar a explicarles, bueno, muchachos, hay una fiesta llamada la fiesta de las trompetas y existe una cosa llamada el shofar y tal. No, eso él ya lo debió haber explicado. Entonces cuando él dice la trompeta, el salpingo, que el salpingo es el equivalente semántico de shofar. Entonces cuando él habla de trompeta, él simplemente va de corrido porque asume que su audiencia entiende lo que él está diciendo. Y lo curioso es que Yeshua utiliza la misma terminología para un pueblo netamente judío. Cuando él dijo esto, él no se lo dijo a comunidades gentiles. Yeshua le dijo esto a una comunidad netamente judía. Mateo capítulo 24, verso 31. Y utiliza el mismo lenguaje. Porque cuando él le habla a judíos, pues los judíos obviamente celebran por milenios atrás la fiesta. Entonces él no... A un judío no hay que explicarle qué es la trompeta final o cuál es el sonido del terúa, que ellos saben qué es. Entonces Mateo 24:31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro extremo, ellos juntarán a sus escogidos. El mismo lenguaje que utiliza Yeshua cuando dice la trompeta, cuando se refiere y le habla a los judíos, es el mismo lenguaje que utiliza Pablo para hablarle a gentiles. O sea que estos gentiles estaban adaptados a la terminología, y para que estén adaptados posiblemente sabían de las fiestas, entendían las fiestas, y ya hemos visto, como hemos estado viendo ya como por 50 minutos, 40 minutos, que celebraban las fiestas. ¿Y todo esto alude a qué? Esto es una alusión al profeta Joel. Vamos para Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 1. Toquen la trompeta en Sión, den alarma en mi santo monte. ¿Dónde es su santo monte? En Jerusalén. También todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene y ya se acerca. Entonces esta trompeta ellos entendían
¿A qué se refería? ¿Y en qué momento se sonaba la trompeta? Y eso nos lleva a Apocalipsis capítulo 1, porque él está diciendo que el día del Señor, y la gente cree que el día del Señor es el domingo, otros dicen que el día del Señor es Shabbat, pero resulta que el día del Señor es un hebraísmo, o un hebraísmo, para el día en que el Mesías viene. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 10. En el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta. Entonces este tema de trompeta, fiestas, venida del Mesías, todo eso está asociado, y la gente que guarda y celebra las fiestas entienden el vocabulario. Una persona que lee Joel, una persona que lee Levítico 23, entiende que el concepto del Teruah y de la venida de Mashiach están íntimamente ligados. Por eso Yeshua y Pablo no tienen que explicarlo, simplemente dicen que cuando suene la trompeta final veremos si seremos arrebatados. Y el mismo Mesías utiliza el mismo lenguaje a un público familiarizado. O sea que cuando Pablo le habla a un público en la misma manera como habló Yeshua, es porque el público gentil también estaba familiarizado con las fiestas. Entonces ya vamos en Yom Teruah. Nos faltan Yom Kippur, Sukkot y Shemini. Hechos 27. Hechos capítulo 27, 9 y 10. Hechos 27, verso 9, verso 10. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón. ¿Cuál día del perdón? Una persona que no está familiarizada con las fiestas lee esto y dice el día del perdón. ¿Y cuál es el día del perdón? Leo todo el verso, los voy a leer así derecho, 9 y 10. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación, les dijo: amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también nosotros. Cuando dice simplemente el día del perdón y no se da una explicación, es porque se asume que se conoce cuál es el día del perdón. Un judío no hay que explicarle cuál es el día del perdón. Él entiende que es un Yom Kippur y ya. Y vamos a Apocalipsis capítulo 8, verso 5 y verso 6. Apocalipsis 8, verso 5. Perdón. Apocalipsis capítulo 5, verso 5 y verso 6. En ese momento, Apocalipsis capítulo 5, verso 6. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Los 4 seres vivientes son una representación del velo que separa el lugar Kadosh del lugar Kadoshim, o del lugar santo del lugar santísimo. Entonces, entre este velo y el trono, que es el arca de la presencia, ¿quién podía entrar a ese lugar una vez al año? Solamente el sumo sacerdote, una vez al año en Yom Kippur. O sea que vuelvo y les leo el verso 6. En ese momento vi un cordero en medio del trono del arca de la presencia y de los 4 seres vivientes que son la cortina. Me perdí. Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Los ancianos son los sacerdotes, porque son 24 ancianos y son las 24 órdenes sacerdotales.
Este lenguaje de Apocalipsis 5 no nos especifica qué fiesta es. Simplemente la audiencia está familiarizada con la terminología y ellos entienden que se está hablando de Yom Kippur. Y cuando leemos capítulo 4 verso 1 dice: después de esto miré y vi en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo. O sea que aquí ya estamos hablando de que en Apocalipsis 4 estamos en un Yom Kippur, por lo que les acabo de leer, y adicional a eso es un jubileo, porque en un Yom Kippur, con las puertas abiertas, se suena un shofar declarando el Yobel, y eso nos lleva a la profecía que leyó Mashiach en Isaías, hablando del día de la venganza. Entonces, estamos viendo que esta terminología nos revela que ellos no tienen que explicarle a la audiencia, simplemente escriben y se asume que la audiencia entenderá. Nosotros somos los que necesitamos explicar todo esto porque a nosotros se nos quitó, y por eso nosotros necesitamos un montón de contexto para poder entender esta terminología. Les voy a poner la pantalla para leerles un escrito de un papa. Leo el Grande. Esto es un papa del siglo V de la era común. Les leo. Proclamamos el santo ayuno del séptimo mes, Yom Kippur. Mis queridos, para el ejercicio de las devociones comunes, confiándoles con exhortaciones paternales para volver cristiano a través de su observancia lo que antes era judío. Lo que está diciendo aquí este papa es: observemos y celebremos el Yom Kippur para que volvamos el Yom Kippur cristiano, porque esto es judío. Entonces, celebrémoslo y guardémoslo para volverlo cristiano. Obviamente esto es algo muy antisemita. Me interesa mostrarles desde la historia que 5 siglos después aún se celebraba el Yom Kippur. Y estamos viendo que es un papa, Leo el Grande, exhortando a la iglesia a que celebren el Yom Kippur en el mes séptimo, como lo dicen las escrituras. Entonces estamos hablando de que 5 siglos después todavía estaban celebrando la fiesta, por lo menos el día del perdón. Y vamos con Sukkot. Apocalipsis 7, verso 9 y verso 10. Después de esto, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, porque Sukkot es una fiesta de peregrinaje. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma. Entonces, ¿qué representan las palmas? Las ramas, la suká. Verso 10. Y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Elohim, o sea, Oshaná. Porque cuando se proclama el Oshaná en Sukkot, ven, sálvanos ahora. Y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Esto es puro lenguaje de Sukkot. Usted que ha celebrado Sukkot y conoce Sukkot, usted sabe de lo que le estoy hablando en este momento. El tema de la ven, sálvanos ahora, la salvación proviene de nuestro Elohim, mientras todos están batiendo unas ramas de palmera, eso es Sukkot. Y vamos al verso 17 de capítulo 7. Dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida. Y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima. En el último día se celebra Sukkot 7 días. Y lo que dice Levíticos 23 es que en el octavo día
Y ustedes saben que la semana es un ciclo de 7. O sea que cuando se refiere al octavo día se está hablando de una santa convocación. Les leo. Levíticos 23, verso 36. Durante 7 días me presentarán una ofrenda encendida y el octavo día celebrarán una convocación santa, un Mikrai Kodesh, una santa convocación, en la que me presentarán una ofrenda encendida. Se trata de una fiesta, así que no harán ningún trabajo de esclavos. O sea que durante 7 días se celebra Sukkot y al octavo día viene una fiesta llamada Shemini Atzeret, o la fiesta del octavo día, y en ese día se celebraba una ceremonia llamada Oshana Rabbah, o la gran salvación, y en esa ceremonia lo que hacían el sumo sacerdote es que bajaba a la piscina de Siloé, tomaban un cántaro de oro, agua, y regresaba al templo y hacía una ofrenda líquida de agua, o solamente en ese día, solamente en Shemini Atzeret se hacía la ofrenda del agua, como una ofrenda para que él bendijera los cultivos con lluvia. Y se creía o se esperaba o se le pedía al Eterno que aproximadamente en un mes lloviera para que empezaran las cosechas a crecer. Ese lenguaje, cuando habla de las aguas de vida, nos lleva a Juan 7:37, que nos está hablando de lo mismo, de la misma fiesta. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, de fiesta que de Sukkot. ¿Por qué? Porque sabemos que es Sukkot. Porque si leemos verso capítulo 7, verso 2. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas. Todo capítulo 7 gira en torno a la fiesta de las enramadas de Sukkot. Entonces, dice aquí: en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y en voz alta gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la escritura. Entonces estamos viendo que se entiende en capítulo 7 de Apocalipsis que hay un lenguaje implícito, y este lenguaje implícito solo lo va a entender una audiencia que está familiarizada con las fiestas. Y Apocalipsis se escribió aproximadamente en el año 120. Entonces 120 años después, todavía la comunidad, posiblemente, y según lo que yo les he mostrado, que creo que es evidencia suficiente, celebraban las fiestas. Y nos hemos caminado desde Pesaj hasta Shemini Atzeret. Así que, familia, considero que esta es una evidencia lo suficientemente fuerte y estable para ustedes. Espero que hayan tomado nota. De todas maneras, este video queda aquí en Facebook por si de pronto usted lo quiere repetir, para tomar nota, para que pueda usted ver desde las escrituras en una lectura simple de que las fiestas está más que demostrado, considero yo, que se celebran las fiestas, que la comunidad del primer siglo, la eclesía, la iglesia del primer siglo celebraba las fiestas. Entonces, familia, quiero darles las gracias, quiero agradecerles a los que están conectados, y pues nada, haré una corta oración y nos despedimos y nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche para seguir viendo y mirando más de estos temas. ¿Ok? Entonces, bendito Padre, Javino Malkenu, te doy gracias por la belleza de tu palabra, por la belleza de tus instrucciones, por la belleza de tus fiestas, porque allí encontramos a Yeshua, porque allí encontramos el plan de redención para toda la humanidad. Yo creo con perfecta fe de que tú enviarás nuevamente a Yeshua a esta tierra a establecer tu reino. Espero que sea pronto
y en nuestros días. Amén y amén. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Familia, muchas gracias. Muy amables. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, estoy para escucharlos. El que no, Bendiciones. Muchísimas gracias. con mucho gusto. Mucho gusto. Un abrazo. Gracias, Camilo. Mucho gusto. Nos toca volverlo a mirar. Toca volverlo a mirar para memorizar algunas cosas porque de verdad que está muy interesante el tema. Sí, se llama recapitular. Yo también tengo que recapitularlo porque son temas muy interesantes y el pastor Camilo enseña de una forma muy, muy amena y muy profunda. Muchas gracias, toda Rabá. Feliz noche para todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracias a todos. Hermano Ramiro. Feliz noche. Ahí queda grabada la enseñanza porque lo vi muy rápido para poderlo hacer cortico el video lo más que se pueda y ya usted puede ir, parar, darle pausa, devolver, lo que usted quiera, lo que usted considere, ¿cierto? Ustedes ya saben, ahí queda si quieren recapitular, anotar, escribir, ahí están todos los versos que se necesitan. Están también los pantallazos en el video de las referencias históricas de las personas pues, que nos hablan de cositas. Y pues nada,